Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres bien. Vamos a continuar viendo pandas y lo que vamos a ver a continuación son los métodos tanto Drobna como Filna. Para eso vamos a crear una pequeña matriz para ejemplificar Drobna y pues obviamente Filna. Entonces van a tener 7 filas, 3 columnas y esta sería mi matriz de datos con la que vamos a trabajar. Listo, vamos a hacerle unas modificaciones para poder utilizar Drobna. Primero vamos a hacer que de la primera columna las primeras filas tengan valores nulos y lo mismo va a suceder con la tercera columna, pero a partir de la cuarta fila en adelante es donde va a tener esos valores nulos. Entonces si yo corro mi matriz, esta vez ya se modificó. Aquí están mis valores nulos al principio y al final. Entonces el método dropda lo que va a hacer es eliminar filas completamente. Si yo lo corro, el método Drobna se lo voy a aplicar a la matriz, se lo voy a aplicar directamente a la matriz. Si yo lo corro así directamente, lo que va a hacer Drobna es que donde encuentre un valor nulo me va a eliminar toda esa fila. Entonces solamente me está dejando la fila 3, pero todos los demás me los está dejando fuera. Bueno, a veces no queremos ese comportamiento. Vamos a poner un ejemplo donde vamos a alterar esta matriz y en la fila 3 le vamos a meter valores nulos a toda la fila. ¿Para qué? Para que veamos un método que se llama how. Entonces aquí le vamos a poner una restricción. Le vamos a pasar por parámetro how, le vamos a decir all y entonces lo que va a hacer es que para que elimine la fila tiene que cumplir la condición de que todos los valores sean nulos en esa fila. Entonces aquí solamente nos está eliminando la fila 3, que era donde teníamos todos los valores nulos. Bueno, ese es el método dropna, pero pues no siempre vas a querer eliminar datos. A veces vas a querer rellenarlos y entonces para eso utilizamos un método que se llama fillna. Bueno, vas a tener la necesidad de rellenarlos. Este método fillna recibe por parámetro algo que se llama method y entonces le puedes pasar ffill, que significa forward fill. Lo que va a hacer es que va a afectar la columna C. Veíamos anteriormente que a partir de la fila 4 en adelante tenía valores nulos. Entonces lo que está haciendo es que está recogiendo un valor anterior y lo está rellenando todos los valores nulos con ese mismo dato. Es como si lo copiara y lo pegara en todos ellos. Este se llama forward fill. También tenemos otro parámetro que se llama bfill. Ese es backfill. Aquí va a ser lo contrario. Aquí va a afectar la columna A, donde a partir de la tercera fila ese valor lo copia y lo pega en los valores anteriores, o sea que va hacia atrás, por eso se llama backfill. Bueno, si no necesitas utilizar ninguno de estos parámetros, puedes pasarle directamente un parámetro al método fillna y lo que va a hacer es que va a afectar todos los valores nulos de la matriz. Ese 1000 lo mete en todos los valores nulos. Voilà. Pero, pues, supongamos que tienes una variable categoría, una columna categórica y la otra columna es numérica, entonces no puedes meterle el mismo valor. Para eso podemos pasarle un diccionario al método fill. Lo que vamos a hacer es que vamos a escribir el nombre de la columna y le vamos a pasar el parámetro con el que se va a rellenar. Aquí sería para la columna 1000, para la columna C sería 5000. Y ya si fueran varias columnas, pues le pasamos todas las columnas que necesitemos trabajar. Ahora también podemos rellenarlo con la media de cada una de las columnas. Esta sería la media de cada una de las columnas A, B, C. Entonces, si yo al método fillna le paso directamente la media de cada una de las columnas, lo va a detectar y para la columna C lo va a rellenar con la media de esta columna, que es la columna C, 88. Aquí están estos. Y para la columna A lo está rellenando con su media. También podemos hacer eso. Y eso es lo que vamos a aplicar con nuestra matriz que estamos trabajando, con la de las tiendas. Entonces, en el de las tiendas tenemos una columna a la que le hacen falta 3 datos. La vamos a rellenar de la siguiente manera, pero vamos a hacer el ejemplo con esta matriz de juguete. Vamos a trabajar solamente con la columna C, le vamos a aplicar el método fillna y lo que vamos a hacer es que lo vamos a rellenar con la propia media de esa columna C. Entonces, este es mi resultado. Mi columna C
los datos que le hagan falta los está rellenando con la medida de la columna, ¿sí? Bueno, ahora el siguiente paso es que debemos de reescribir la columna, ¿sí? Entonces esto de aquí es lo que hicimos anteriormente, pero esta vez lo estoy reescribiendo en la columna C. Ahí ya lo guardo. Cuando muestre mi matriz, la columna A pues no le hicimos nada, por eso no se afectó, pero toda la matriz ahora ya se vio afectada por la media de mi columna C. Y esto es lo que vamos a hacer con nuestra matriz original. Lo que vamos a hacer es, vamos a volver a traer los datos de la tienda donde nos quedamos en el video anterior. Es que con el método drop le quitamos las columnas que tenían datos faltantes, y voy a traer el método info para que veamos la columna donde nos hacían falta datos. Era esta, la de competition distance. Nos hacía falta 3 datos, entonces lo vamos a rellenar con la media de competition distance. Para eso vamos a aplicar lo mismo que aplicamos en el ejemplo de la matriz. Vamos a sobreescribir la columna competition distance con la misma columna de competition distance. Con el método fillNA lo vamos a rellenar con la media de esa misma columna, y una vez que lo hayamos sobrescrito, entonces ya no vamos a tener datos faltantes. Esto era antes de meterle la media, y aquí pues ya todos tienen 1115 datos. Esos 3 datos que nos hacían falta ahora son la media de esa columna. Entonces no siempre vamos a eliminar datos, muchas veces vamos a querer rellenarlos, como es este caso. Ahora lo que vamos a hacer a continuación, después de haber manipulado este primer archivo separado por comas, es que ahora vamos a traer un segundo archivo donde tenemos más información, como las ventas, los números de clientes. Tenemos otro tipo de columnas. Lo vamos a meter en esta variable que se llama entretenimiento, y después las vamos a unir por medio del método merge. Directamente vamos a aplicar la librería de pandas pd.merge, y recibe por parámetro las 2 matrices que vamos a unir. Fíjate, aquí las va a unir en automático sin que le digamos nada. Él va a tratar de reconocer una columna donde coincidan tanto tiendas como entrenamiento, y entonces aquí parece que la unió sin ningún problema, ¿no? Habría que ir más a detalle, pero para no estar adivinando, entonces tenemos un parámetro que se llama on. Vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer la unión de estas 2 matrices con la librería pandas, le pasamos merge, le pasamos las tiendas y entretenimiento, pero utilizamos este parámetro que se llama on para indicarle cuál es la columna que tienen en común ambas matrices, que se llama store. Va a tener el mismo resultado, pero ya no va a ser ambiguo. Ya vamos a saber por medio de qué columna se están uniendo. Listo. Y ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a meter en un data frame para que lo podamos manipular. Lo vamos a meter en esta variable df, que va a ser un data frame, y vamos a ver cuántas filas tiene nuestro nuevo data frame, y también vamos a ocupar el método info. Entonces tiene todas estas filas ahora y tiene 13 columnas. Si ocupamos el método info, podemos ver que están las 5 columnas que teníamos anteriormente, más las nuevas. Nos dice cuántos valores no son nulos. Aquí todos tienen datos, no hay ningún problema. Y ahora vamos a trabajar con los que nos hagan falta. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar con los tipos de datos, si son categóricos o si son numéricos. Bueno, aquí es utilizando directamente pandas, la librería, pero también podemos utilizar una de las matrices y a ese aplicarle el método merge. Por ejemplo, tiendas también puede trabajar con este método que se llama merge. Le pasamos la otra matriz o el otro data frame, que es entretenimiento, le pasamos el parámetro on, que es la columna que tienen en común ambas matrices, y también tiene otro parámetro que se llama how. How aquí tiene que ver con las operaciones de las bases de datos. Inner quiere decir que donde coincidan tanto en la matriz de entrenamiento como de tiendas es que los va a estar uniendo. Si no hay coincidencia exacta, entonces ya esas las deja fuera. Y también tienen otros parámetros como left, right. Esas son operaciones de bases de datos, pero básicamente con el de inner para lo que nosotros vamos a hacer es suficiente. Y es el mismo resultado, o sea, podemos ver las mismas filas
que son 1.017.000, ¿no? Estas de aquí, las 13 columnas, no hay datos faltantes, el tipo de datos, y así es como los estamos uniendo. En el siguiente video vamos a empezar a trabajar precisamente con los tipos de datos. Vamos a ver variables categóricas, variables numéricas y las vamos a manipular, porque para hacer los análisis de datos necesitamos... Primero ya vimos que eliminamos las columnas que tenían demasiados datos faltantes. Luego rellenamos la columna que nos hacía falta. Esta fue una, pero podrían ser varias columnas las que necesitamos rellenar o que podemos rellenar, ¿no? Dependiendo de la cantidad de datos faltantes. Ahora necesitamos trabajar con los tipos de datos, porque las variables categóricas, si vamos a hacer algoritmos de machine learning, no puede combinarse letras con números. Entonces necesitamos convertir todos en números. Para eso hay varias técnicas. Bueno, hay dos, ¿no? La de hard coding y bueno, las vamos viendo en el otro video. Y también ahora también hay que empezar a hacer estadística, porque vamos a tener muchos datos que pueden ser outliers. Eso lo vemos en el siguiente video. Muchas gracias, espero que te haya ayudado. Para todos la luz, para todos todo.